Nuestro Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, te damos gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos un grupo de tus hijos para poder estudiar un poco de la historia de la iglesia, agradeciendo también por los profetas que pudieron fundar, restaurar otra vez la iglesia en estos tiempos, y gracias por el amor de tu Hijo Jesucristo para con nosotros, porque Él pudo dar su vida y puede extendernos esa vida eterna que tanto nosotros deseamos. Pedimos tu Espíritu que nos acompañe en esta hermosa clase y que podamos aprender un poco más de la historia de la iglesia y en él. Pedimos que bendigas a las familias que necesitan de tu ayuda, sobre todo a los hermanos que están enfermos, a mi hermano Sonia, que la recuperes, a mi esposa Sonia también, a Carlos, a todos los hermanos que necesitan tu sanidad. Pedimos y oramos esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Omar. Y para continuar, le vamos a dar el tiempo a la hermana Orellana, que tiene preparada hoy día la clase para nosotros del club. Adelante, hermana. Sí, gracias. El video muy triste del himno, Sí. ¿verdad? Bueno, buenas noches, hermanos. Esta noche el Espíritu del Señor pueda acompañarnos para que podamos aprender por medio del Espíritu, ¿verdad? Todos hemos leído Santos, ¿verdad? La mayoría. Y la verdad que hemos llorado en algunas ocasiones, porque hemos aprendido tanto de los pioneros, ¿verdad? Tengo que hacer un poquito de recordar esto para entrar de lleno al profeta, al presidente Brigham Young, ¿verdad? Pero los pioneros soportaron todas las tormentas y nunca se quejaron. Y siempre pudimos ver la protección del Señor en su vida, ¿verdad? Satanás tenía una guerra declarada contra los santos. Él quería destruirlos, desanimarlos y luchó por destruir su fe. Pero los santos nunca se desanimaron. Al contrario, entre más duras eran las pruebas, más renacía su fortaleza espiritual, ¿verdad? Y se unían ellos en el sufrimiento, ¿verdad? Eh, José Smith, que fue el profeta de la restauración, ¿verdad? Llevó una vida muy difícil, llena de sufrimiento, siempre estuvo escondiéndose, huyendo, pasando pobreza, dificultades, lograban establecerse en Kirtland, luego lo sacaban de Ohio, que el estado de Jackson, que llegaron a Missouri, bueno, hasta que lo mataron, ¿verdad? Este hombre, este hombre soportó ofensas, pobrezas, traiciones de los mismos del grupo, de grupo de sus amigos de la iglesia también, soportó traiciones, golpes, hasta la muerte, ¿verdad? Pero él había ya entregado las llaves de la autoridad, ¿verdad? Quedó en el quórum de los 12 apóstoles. Por eso fue de 1844 a 1847, la iglesia estuvo bajo la autoridad del quórum de los 12 apóstoles, ¿verdad? La primera presidencia. Entonces vemos, ¿verdad?, que Brigham Young era el apóstol de mayor antigüedad en el quórum. Por tanto, él tenía que ser el nuevo profeta, el presidente de la iglesia, porque antes de él era Thomas B. March, pero él había apostatado, por lo tanto ya estaba fuera, y el apóstol de mayor antigüedad era él. Brigham Young era un hombre con mucho carácter, ¿verdad? Por eso lo llamaban el león del Señor, ¿verdad? Porque era un hombre que tomaba las decisiones cuando las tenía que tomar. Siempre admiré eso de él cuando yo me bauticé en la iglesia. Él siempre había hablado con el profeta José Smith. Esto lo leí en el manual de Doctrina y Convenio. Habían hablado de trasladarse a las montañas rocosas por las situaciones que vivieron en Kirtland, en Ohio, en todos esos lugares. Pero eran tierras inhóspitas, eran montañas congeladas, ¿verdad?
es cierto. Y no era fácil tomar una decisión. Hasta 1947, que Brigham Young es sostenido como el presidente de la iglesia. Entonces, él, yo pienso que él preguntó a Dios y él recibió la revelación, eh, la revelación 130, de Doctrina y Convenios 136. No entré a leerla porque ustedes en el Ven Sígueme, ustedes la van a leer y ahí es la organización, ¿verdad? Él les promete que los va a cuidar, que los va a, como cuidó al pueblo de Israel en el Éxodo. Este nuevo Éxodo iba a ser igual, ellos iban a ir bien protegidos, el Señor los iba a cuidar de día y de noche. Y siempre fue así. Ellos iban a ir a edificar, sino ellos iban a unas tierras donde no había, no sé, solo de pensarlo. Si ustedes vieron ahí cómo ellos se cruzaban en esos ríos congelados, todas las dificultades y pobrezas que ellos iban viviendo, nunca aguantaron hambre. El Señor siempre los protegió, porque las codornices venían en bandadas y se estrellaban en los carromatos y ellos comían carne. Ellos hambres así, tan así, nunca la pasaron, pero tuvieron sufrimiento. Pero era una época en que Estados Unidos estaba peleando con México, porque México era el dueño de las tierras de Utah, parte donde está una parte de California, una parte de Texas, Arizona, todos esos lugares le pertenecían a México. Esos eran lugares a los que ellos, los tantos, querían llegar, pero no le pertenecían a Estados Unidos. Pero estaba la guerra, ¿verdad? Estaban peleando, que inclusive, si ustedes leyeron la guerra que yo les mandé que la leyeran, dice que les quitaron como 500 hombres para que fueran, no sé si es en esa que lo leí, hermano Víctor, ahí es donde dice que les quitaron 500 hombres para que fueran a la guerra. 1500 hombres. 500, 1500. 1500, sí. Ok, bueno, imagínense, les dejaron los ancianos, les dejaron las personas que no, o sea, cuántas dificultades, pero ellos fueron, ahí dice cuánto caminaron y todo el sufrimiento. Pero bueno, con el tiempo ellos llegan y se establecen en un lugar. Ese lugar a lo que ellos llegaron sí le pertenecía a México. Pero luego México pierde la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos gana la guerra, por lo tanto, Arizona, donde está Arizona, parte de Texas, parte de California, todo eso le pertenece ya a Estados Unidos porque gana la guerra. Al ganar la guerra, viene que los santos vuelven a quedar. Vuelve el sufrimiento otra vez, ¿verdad? Buchanan, que era un gobernador que le hizo mucho daño a la iglesia, mucho daño a la iglesia. E inclusive en el manual de Doctrina y Convenios dice el presidente Wilbur Woodruff que no hay que hacer la obra por él hasta que el Señor lo considerara conveniente. Imagínense cuánto daño le hicieron a la iglesia, ¿verdad? Pero luego ellos mandan un gobernador y quitan de gobernador a Brigham Young y viene todo eso de que ahí se armó una guerra que hasta los santos dicen que, bueno, los tuvo que armar el presidente Brigham Young para que pelearan y defendieran sus tierras, ¿verdad? Utah. Miren la ciudad que hay a hacer ahora, ¿verdad? Creyeron que con la muerte del profeta todo iba a desaparecer, todo, pero no fue. El populacho siempre ya volvió y se encarnizó otra vez contra ellos. Los santos vieron amenazadas sus vidas y tuvieron que defenderse y hasta tuvieron que matar ellos también, ¿verdad? Entonces, pero siguieron adelante, nunca se desanimaron, nunca lograron quitar la fe, al contrario. Parece que ellos creían que las montañas rocosas iban a encontrar la paz. No fue así, pero tampoco se desanimaron, siguieron adelante, ¿verdad? Ellos iban en ciertos lugares, cuando ellos iban cultivando para los que iban atrás, recogieran las cosechas.
ellos no podían atravesar esas montañas realmente sin ayuda divina, ¿verdad? El presidente Brigham Young fue elegido como el presidente de la iglesia, como el profeta vidente y revelador, porque él los iba guiando en su viaje. Y él era un hombre con bastante determinación y los organizó en compañía, así como los organizaron para el campo de Sion, ¿verdad? Bueno, es una breve reseña que le hice de cómo el presidente Brigham Young llega a ser el presidente de la iglesia. Ahora sí, ya vamos a entrar a la introducción de la clase, que es la introducción. Entonces, aquí dice que el presidente Brigham Young enseñaba el evangelio de una manera básica y práctica. ¿Qué entienden por básica y práctica? Normal, de una manera normal, ¿verdad? Enseñaba a él, ¿verdad? O sea, abierto, pues, abierto en cuanto a las cosas de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, me imagino yo, ¿no? Miren, él enseñaba lo más importante, lo más básico para nutrirlos espiritualmente. Acuérdense, ellos iban por desiertos, congelados, lugares donde él tenía que fortalecer, mantener la confianza y la fe de ellos en el Señor, ¿verdad? Pero aún han pasado más de siglo y medio y las enseñanzas del presidente Brigham Young son edificantes para nosotros también, porque nosotros también estamos edificando el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Omar, Víctor, puede poner la primera parte de donde dice, el presidente Brigham Young declaró. Sí. Ok. Y tal vez... Me dice si se ve, ¿eh? Ok. Aquí, el presidente Brigham Young declaró. Tal vez no lo puede leer Omar. Sí, aquí lo tengo. El presidente Brigham Young declaró que como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, nosotros poseemos la doctrina de la vida y la salvación para todos los de corazón sincero. Él prometió que aquellos que reciben el Evangelio en su corazón recibirán un deseo mayor, un deseo mucho mayor que nunca antes en su vida, de saber y comprender las cosas de Dios, y comenzarán a indagar y a leer e investigar, y que cuando recurran al Padre en el nombre de Jesús, Él no los dejará sin testimonio. Hermana Robledo, ahí el presidente Brigham Young hace una promesa. Sí. Le dice que aquellos que reciban el Evangelio en su corazón recibirán un deseo mucho mayor que antes en su vida de saber y comprender las cosas de Dios. ¿Y cuál es la promesa que les hace ahí, hermana Robledo? No deja, dice que siempre tendrán un testimonio y que el Padre, espérenme, cuando recurran al Padre en el nombre de Jesús, Él no los dejará, dice, sin testimonio. Bueno, gracias, hermana Robledo. Qué importante es, hermanos, que dice que todos aquellos que reciban el Evangelio, lo reciban en su corazón, dice que un mayor deseo que antes en su vida de saber y comprender. O sea, comenzarán a indagar, a leer lo que nos ha pasado por los miembros de la iglesia cuando conocemos el Evangelio, queremos leer, investigar, ¿verdad? Pero qué promesa la que le hizo, ¿verdad? Que si ellos pedían al Padre, recurrían al Padre en el nombre de Jesús, Él no los dejaría sin testimonio. Hermano Víctor, ¿cómo se ha cumplido en su vida esa promesa? Bueno, hermana, es que sí se ha cumplido en mi vida, porque realmente cuando me siento muchas de las veces desorientado, cuando muchas veces tenemos muchas pruebas en la vida,
tenemos que recurrir cualquiera siempre a pedir a nuestro Padre y a Jesucristo, ¿verdad? Que nos guíe otra vez, que nos ponga en el camino donde nosotros podemos otra vez sentir la presencia de Él. Y fuertemente el testimonio siempre va a estar ahí fuerte para fortalecer o debilitarnos. Podría ser también lo contrario, si yo dejara de no seguir yendo a la iglesia, perderme los domingos, no estar leyendo las escrituras, prácticamente empezaría a perder mi testimonio que he obtenido desde el momento que me bauticé y creí y sigo creyendo en Dios y en Jesucristo. Gracias, hermano. Entonces vemos, ¿verdad? Entonces usted, a su testimonio lo fortalece la oración, porque usted sabe que cualquier tormenta usted la va a pasar siempre que con la ayuda divina, ¿verdad? Entonces usted ha encontrado que su testimonio lo fortalece en la oración, según lo que nos acaba de comentar. Correcto. Y a ver quién de ustedes me cuenta también cómo se ha cumplido en su vida esa promesa. Hermana. Esa promesa. Ajá. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita que tenemos esta pandemia, nosotros hemos recurrido a acercarnos más al Señor. Los que tenemos enteramente, que conocemos el Evangelio, entonces hemos recurrido a pedirle al Padre y Él nos ha dado respuesta, ¿verdad? Entonces significa que sí nos da respuestas el Padre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tantas cosas que hemos visto, que hemos pasado, y nos ha respondido de manera excelente, de manera buena, de una manera que, ¿cómo podemos nosotros decir que no nos ha respondido? Claro que sí nos ha respondido, ¿verdad? Por eso, entonces también usted, su testimonio se lo ha fortalecido la oración. Usted hace Claro. pues en la oración. Cuando usted le ha preguntado al Señor si el libro de Mormón es verdadero, Hermana, ¿le ha preguntado con verdadera intención? Fíjese que desde que yo empecé a leer el libro de Mormón, me involucré tanto, me he involucrado tanto, que claro que yo sé que es verdadero porque yo lo he sentido, y es más, he hablado varias noches con el Señor. Bueno. ¿Por qué? Porque si no fuese así, no siguiera leyendo las escrituras. Entonces yo estoy infiltrado, por decirlo así, ¿verdad? O sea, me fascina, estoy metido, muy metido, me gusta. Entonces usted está obteniendo un testimonio del libro de Mormón. Todos nosotros tuvimos un testimonio cuando preguntamos a Dios si el libro de Mormón era verdadero. O sea, el Señor no nos dejó sin un testimonio. No, cuando yo pregunté si el libro de Mormón es verdadero, cuando yo lo iba a leer por primera vez, yo recibí una respuesta. Entonces vemos como el Señor, esa promesa que el presidente Brigham Young se cumple, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Hermana, diga. Sí, hermana, hay algo aquí arriba, ¿verdad? El párrafo ¿verdad? Que leí yo, dice aquí algo bien importante, dice, el presidente Brigham Young declaró como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: nosotros poseemos la doctrina de la vida de salvación y de salvación para todos los de puros de corazón, ¿verdad? Y dice, él prometió que aquellos que reciben el Evangelio en su corazón recibirán un deseo mayor que nunca antes en su vida. Por eso hemos progresado en la iglesia, porque empezamos por preguntar si el libro de Mormón era verdadero y recibimos una respuesta. Luego fuimos conociendo, hemos ido conociendo todo, y hemos indagado y hemos preguntado a Dios y hemos recibido respuestas. Entonces, esa promesa que hizo el presidente Brigham Young se cumple. Realmente, la palabra de los profetas es la palabra de Dios.
Pero presidente Robledo, patriarca Robledo, perdón, yo siempre digo presidente porque de la estaca, ¿verdad? Yo siempre le decía presidente. Hoy siempre digo presidente, patriarca Robledo. Porque es importante no olvidar cómo Dios cumple sus promesas. Sí, no, fíjense que sí, ahorita que usted estaba viendo, yo estaba pensando de que ese ciclo se cumple en nuestra vida cuando estamos investigando la iglesia, de indagar, de leer y empezamos. Y es importante nosotros recordar las promesas porque nos recuerda que nosotros antes de venir aquí a la tierra el Señor nos dio promesas, pero esas promesas ya sabíamos nosotros cuál era. Entonces aquí en la tierra es donde venimos a recibir y saber cuáles fueron las promesas que el Señor nos dio. Y para nuestro diario vivir es importante porque estas promesas se cumplen aquí en la tierra y otras se van a cumplir ya después de esta tierra. Por ejemplo, en nuestra bendición patriarcal tenemos promesas, ¿verdad? Tenemos muchas promesas y sabemos que se van a cumplir. Pero yo la pregunta que yo le hago a usted es, ¿por qué cree usted que es importante no olvidar que Dios cumple sus promesas? Porque es importante no olvidar. Imagínense que yo creo que sería muy difícil que nosotros olvidemos todas las promesas que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor todo lo que promete lo cumple. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, que Él lo va a cumplir. Entonces, es importante eso. Entonces, ¿verdad que el recordar las promesas para usted le ayuda a perseverar? Por eso ¿usted tiene cuántos años de estar en la iglesia? Yo tengo 34 años de estar en la iglesia. 34 años. ¿Y por qué ha perseverado? Porque usted cree en las promesas del Señor, ¿verdad? No las olvida. Fíjese, hermana, que yo les decía así, que todas las promesas que yo tengo en mi bendición patriarcal hasta ahorita se han cumplido. Y las que no se van a cumplir aquí, se van a cumplir allá en el mar. Pero se van a cumplir, de eso no lo dude. Por ejemplo, yo creo mucho en las promesas del Señor. Yo pago mi diezmo íntegro, porque yo sé que el Señor ha prometido que las ventanas de los cielos se abrirán y yo voy a tener bendiciones hasta que sobreabunden. Y para mí la llave de abrir esa ventana es el diezmo. Yo lo pago íntegramente. El Señor, al Señor no le interesan las fichas que yo doy, son tan pocas que no, pero sí a mí sí me interesa. Yo no me la puedo arreglar si yo no pago mi diezmo, ¿verdad? El Señor se la puede arreglar sin lo que yo doy, pero yo no me la puedo arreglar sin Él. Entonces vemos, ¿verdad?, que por eso es importante creer en las promesas del Señor para poder guardar los mandamientos. Él nos ha prometido que si guardamos la palabra de sabiduría, que dice que va a pasar en nuestro cuerpo si guardamos la palabra de sabiduría. No se fatigará y vamos a caminar sin fatigarnos. Y vamos a tener salud del ombligo. Y médula en los huesos y salud en los huesos. Vamos a caminar sin desmayar. Tenemos salud. Nos promete el Señor salud. Entonces, recordemos esa promesa para que guardamos la palabra del Señor. El Señor siempre nos ha prometido que Él va a escucharnos cuando recurramos a Él. Hermano Juan Ramón, ¿qué ha sentido usted cuando recurre a Dios y Él no lo ha dejado a usted sin testimonio? Hermana, yo creo que es lo más bello que puede haber. Es que no hay otro ser parecido a Él. Nunca lo habrá. Entonces, el recurrir a Él es lo único que tenemos. Podemos recurrir a un hijo, a la esposa, a un amigo, pero jamás vamos a pedirle a un ser humano lo que le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial. Es lo más bello. ¿Qué harán de hoy en adelante ustedes para cuidar para que su testimonio crezca más firme? Bueno, perseverar. Una de las cosas importantes que, bueno, en mi punto de vista mío, es de estar siempre obedeciendo
escuchándola. Realmente ahorita nosotros, quien nos está guiando ahorita realmente con la palabra y no teniendo a Jesucristo, pero tenemos el profeta. El profeta es el vidente que nos está revelando cómo tenemos que vivir hoy en día, cómo debemos de comportar, cómo debemos de afrontar las cosas que están pasando. Y ese es un punto importante que yo he tomado en cuenta, que debemos estar atentos, obedientes, cumpliendo y haciendo también, porque muchas veces nosotros podemos ir a la iglesia, podemos ir y escuchamos bonitos discursos, escuchamos bonitas clases, bonitas preparaciones como la que estamos teniendo hoy, pero si no lo entendemos, lo aceptamos en nuestros corazones y el Espíritu está atento y que hagamos las cosas, ahí es un punto importante, que es ahí donde nuestro testimonio, en vez de perderlo, lo vamos a acrecentar mucho más, ¿verdad? Y se cumple la promesa que Brigham Young sigue dándonos. Sí. Entonces usted dice que de ahora en adelante, usted dice que usted va siempre a obedecer la voz del profeta. Lo que diga el presidente Nelson para usted va a ser una orden. Exacto, porque haz de cuenta que me está hablando Jesucristo Dios y Jesucristo aquí en la tierra, Sí, directamente, o sea. Excelente. Y usted, hermano Omar, ¿qué hará para que porque no nos podemos quedar solo con aprender? ¿Qué hará de hoy en adelante para que su testimonio sea más potente, más firme? Y lo ayude en tiempos de dificultad y sufrimiento como el que estamos viviendo actualmente. Micrófono, Omar. ¿Lo tiene apagado? Micrófono. Sí, lo tiene apagado. Tu micrófono. Disculpe. Ajá. Ahora sí me escucha. Sí, hoy sí. Sí, como miembros de la iglesia nosotros pues somos imperfectos y tenemos muchos defectos, ¿verdad? Y yo tengo muchos que, ¿verdad? No alcanzaría para decirle, pero cada día yo me estoy autoanalizando y tratando de ser mejor, ¿verdad? Y no ha sido fácil. Pero hay un capítulo en Primera Corintios que a mí me encanta, hermano. No sé si ustedes lo han leído, es un poco largo, pero dice que si nosotros no tenemos amor y hacemos tantas cosas, dice ahí, de nada sirve. ¿Verdad? Bueno, es que mire, la sabiduría de cada uno está en aplicar, porque aprendemos, de nada nos sirve saber, porque el conocimiento nos va a condenar si no lo llevamos a la práctica. Yo pienso, ¿verdad?, que una forma también de cuidar nuestro testimonio, que crezca y que sea más firme, es compartirlo. Es compartirlo. Ese amor. Debemos de compartir nuestro testimonio. Nuestro testimonio crece cuando lo compartimos. Sí. Entonces, esta semana yo les invito a que compartamos nuestro testimonio. No necesariamente puede ser entre los miembros de nuestra misma familia o un amigo. Le mandamos por WhatsApp nuestro testimonio. Que no es miembro, le podemos compartir nuestro testimonio. Puede ser por un mensaje de texto, puede ser publicado nuestro testimonio en nuestro estado de WhatsApp, ¿verdad? Cuando lo hagan, mándenme así y yo voy a saber que ya lo compartieron. Yo también lo voy a compartir. Exacto. Todos vamos a compartir nuestro testimonio. Es necesario. Sí, bueno. Entonces, hay una promesa también, otra promesa que hace la primera presidencia, o sea, dice que este libro despertará en nosotros el deseo de conocer las cosas de Dios. Imagínense ahorita en esta reunión nosotros tenemos ese deseo de compartir las cosas de Dios. Nosotros queremos indagar, queremos estudiar, queremos investigar. Bueno, fíjense que yo no conocía la historia de que los santos se habían salido prácticamente de Estados Unidos porque estaban en tierra mexicana, pero que después la ganó Estados Unidos, pero todo eso lo tuve que leer.
Entonces aprendí, indagué más. Mi admiración por los pioneros es gigante. Es gigante. Entonces, otra promesa es que dice que si las familias obedecen con humildad los principios de este libro que vamos a aprender ahorita, de las enseñanzas del presidente Miguel Mion, seremos bendecidos e inspirados a someternos a una dedicación y espiritualidad mayor. Imagínense qué promesa, ¿verdad? Si vamos a ser bendecidos como personas y como familias. ¿Cómo necesitamos esa espiritualidad? Que nuestra espiritualidad crezca. El estudio del libro que vamos a hacer, que vamos a comenzar, dice que va a elevar nuestra espiritualidad. Entonces, ya ahorita hablamos de promesas, y ya vimos que esas promesas se cumplen y que nos van a ayudar a crecer nuestro testimonio, ¿verdad? Y que lo vamos a compartir. Vamos a compartir el testimonio que tenemos de la oración, vamos a compartir el testimonio que tenemos de pagar un diezmo íntegro, de guardar el día de reposo. Para mí el día de reposo es una de mis fortalezas. Creo que lo difícil sería violar el día de reposo, porque no puedo. Estoy tan acostumbrada a guardarlo íntegramente que quiero... que es una de mis fortalezas. Claro que hay que cuidar las fortalezas también. Las fortalezas pueden ser nuestra ruina y no las cuidamos. Entonces el hermano Omar nos va a poner la reseña ahora, porque ya vimos esta parte, que serán bendecidas e inspiradas a someter, pero necesitamos, miren, me encanta la promesa que se vamos a ser inspirados a someternos a una dedicación y espiritualidad mayor. O sea que este libro nos va a llevar a elevarnos y a elevarnos espiritualmente. Ojalá que así sea. Ahora vamos a poner la reseña, la vamos a leer, la reseña de ¿qué? Donde él nació. La reseña histórica, dice. Sí, la va a poner Aquí la tengo ya. Voy a ponerla. Sí, la va a poner, entonces... Para que lo lean. Yo creo que lo pueden ir viendo uno de ustedes, si quieren, para saber, bueno, ya sabemos que él nació en 1801, ¿verdad? En Vermont. ¿Sigamos? Ok, dice... Fallece su madre. En 1801, el 1 de junio nació en... Y lo que quisiera más bien es que lo hagamos resumido, no leído, para que lo avancemos. Oh, ok. Vemos que en 1801 nace, a lo que su madre fallece, ¿verdad? Sus padres fallecen en 1821, en el 24 él contrae matrimonio con la señora Miriam Ward y se bautiza en 1832 en la iglesia. Ahí dice que tenía 21 años, pero en realidad tenía 31. Sí, a los 31 años, ¿verdad? Uh-huh. Y su esposa murió, ahí les cuento algo, su esposa murió en su esposa parece que tenía cáncer, y él la cuidaba y murió. En el 34 se vuelve a casar con una, ya dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Se casó con otra hermana. Ay. Y dice que se fue a la misión a Inglaterra. Ajá. ¿Verdad? Se fue a la misión a los 40 años, pero cuando el profeta José Smith en el 47 fue asesinado. 44. Él preside la iglesia, ¿verdad? Ajá. Como presidente del Quórum de Elders. De ahí recibe la revelación. El Quórum de los 12. De los 12, perdón. Sí. De ahí recibe la revelación, ¿verdad? La sección 136 de Doctrinas y Convenios, instrucciones muy, muy especiales a los 45 años y dirige el éxodo a Salt Lake City, ¿verdad?
Ajá. Pues fue una gran misión para él, llevar todo ese pueblo hasta allá, ¿no? De ahí dice que él es sostenido como presidente de la iglesia el 27 de diciembre de 1847. En esa época fue sostenido como presidente, el segundo presidente de la iglesia. Sí. El primero fue José Smith, como sabemos. De ahí dice que él es gobernador a la edad de los 49 años de ese estado. Bien joven, ¿no? Él era el gobernador ahí donde ellos estaban estableciéndose, en Utah. Sigamos. Esa fue una gran bendición para el pueblo de la iglesia, pero en abril del 53 él coloca la primera piedra del templo del lago Salado. En el 58 se fue a la guerra. No, en 57 al 58. 57 al 58 fue de la guerra en Utah, ¿verdad? Él es relevado como gobernador y terminó de 8 años, ¿verdad? Ese periodo de gobernador. De ahí se concluye la construcción del tabernáculo de la manzana en 1867. En 1867 y se reorganiza la Sociedad de Socorro. Se inaugura el ferrocarril de Utah en el 1869 y en 1875 se organizan asociaciones de mantenimiento mutuo de los hombres y mujeres jóvenes. Entonces ahí empezó, ¿verdad?, lo que era la organización de hombres y mujeres jóvenes. Y en el 1877 se dedica el templo de San George en Utah, ¿verdad?, que hace algo muy especial porque debido a la organización del sacerdocio es inaugurado ese templo. Y en 1877 fallece el presidente Brigham Young a la edad de 76 años. Okay. Bueno, ahí está toda la reseña histórica de la vida del presidente Brigham Young. El hermano Víctor nos va a hacer un análisis de unos 2 minutos sobre la guerra. Esa guerra solo vamos a recalcar porque es bien largo. Se los voy a poner en pantalla para que lo vayan viendo. La guerra de Utah. La guerra de Utah, ok. Deje ponérselos. Sí lo ven, ¿verdad? Todavía no. Hoy sí. Sí. Ok, así como estaba mencionando, hermana, desde de 1856 a 1857, ya ellos ya estaban establecidos en el territorio de Utah, ¿verdad? Y realmente ahí, pues experimentaban siempre que, ya como siempre, venían siempre con problemas, vivían problemas de apostasía, todos esos problemas que usted mencionó, con problemas que siempre eran siempre sufridos ellos y a donde ellos fueran siempre los iban a tratar mal, completamente. Y ahí estuvo mencionando que el gobernador que estaba ahí ya los tenía casi como cansados, que era Buchanan. Sí. Les estaba haciendo la vida de cuadritos por completo, ¿no? Sí. Y pidió y habló directamente al estado de Estados Unidos, porque ya ellos pensaban que Brigham Young era una amenaza para la soberanía de Estados Unidos. Sí. Y yo pienso que eso es cuando supuestamente ya Estados Unidos sabía que se iba a quedar con las tierras de Utah, porque así como usted estaba mencionando, ellos emigraron hacia ese estado porque todavía no era declarado como territorio de Estados Unidos.
Sí. Por lo tanto, se sentían como protegidos porque no les podían hacer nada. ¿Sí? O sea, fue una manera de revelación, como que Brigham Young dijo, vámonos para aquel lado, estamos ahí protegidos por momento. Pero cuando ya la guerra civil terminó, y fue cuando ya entonces Estados Unidos, pues completamente, ¿verdad?, se quedó con ese estado, pues lo quitaron. A Brigham Young lo movieron, ¿sí? Ya supuestamente, igual como estaban sufriendo ellos en Ohio, los quitaron completamente del territorio. Y ahí también menciona una emboscada que pasó, una caravana que dice de carromotos, pues ese ya serían las carretas, ¿verdad? Eran inmigrantes que iban con destino a California. Y pues ahí en ese momento pues fueron matados, y la masacre se conoce porque murieron hasta mujeres y niños, como la masacre de Mountain Meadows, ¿sí? Y fue tan feo la masacre que realmente se tornó como si fuera una guerra. Ahí realmente yo no le entendí de dónde venían esas caravanas, hermana. No sé si usted le entendió ahí. Ellos eran que cruzaban para California y los emboscaron los mismos miembros de la iglesia, o fueron los soldados que se establecieron. Pues yo tengo entendido que los miembros de la iglesia que detener, y ellos fueron más bien los que mataron los miembros de la iglesia. Entonces los miembros de la como iglesia, en defensa propia, pues, porque estaban siendo atacados. Exacto. Ellos habían ido a un territorio que no pertenecía a Estados Unidos. Y de ahí, cuando vuelve a ser territorio de Estados Unidos, Satanás vuelve a agitar los corazones para que vayan a dar hasta allá a las montañas donde estaban a hacerle daño. Quitaron al gobernador para poner un gobernador de ellos, ¿verdad? Y hacerles la vida imposible. Exacto. Y todas esas cosas. Sí. Y hay eso de que dice que el ejército liderado por ese coronel que mandaron, Que Alberto Sidney Johnson llegó ahí y se montó completamente como para hacerles presión. Sí. Asustarlos, pues. Y sí lo ejerció, porque dicen que se movieron un poquito más hacia el sur, se bajaron. Sí, ¿verdad? se bajaron, sí. Se bajaron, dejaron todos dejaron todo lo que ya habían hecho, sus propiedades que ya habían tenido, sus casas, sí. Y volvieron otra vez a lo mismo. Volvieron a emigrar y bajaron hacia el sur de Utah, que fue ahí donde pues realmente ya el gobernador pues ya no les hizo nada, se quedaron ahí. El ejército pues ya ni los molestó. Sería porque ya era tan frío ahí, porque decían que hasta las hermanas tejían abrigos para que los miembros de la iglesia se mantenían en las montañas vigilantes, para que no los atacaran y no mataran a sus mujeres y a sus niños, ¿verdad? Fue ellos no lo llamaron guerra ellos, pero la iglesia lo llama que realmente fue una guerra, ¿verdad? Una guerra desatada contra la iglesia. Creyeron que en las montañas rocosas no los iban a alcanzar, ¿verdad? Y ha sido bueno, pero el presidente Brigham Young los armó bien, pelearon ellos para defender sus tierras, ¿verdad? Tomó buenas decisiones. Muy buenas. Entonces, y pues, ese es el pequeño resumen, hermano. Gracias, Víctor. Bueno, como ven ustedes ahí, quiero que en lo que escucharon, ven que el enemigo de nuestra alma, con su astucia y maldad sobre los santos, ¿verdad?, quería destruirlos. Utilizaba a los líderes gubernamentales para hacerles mucho daño. Quería detener la obra de Dios, ¿verdad? Ya no podía detener el libro mormón, ya no peleaba contra él, él estaba peleando ahí, destruir los santos, ¿verdad?, para que eso no continuara. Yo creo, hermana, también que ya ni le importaba las creencias de ellos, porque las tenían tan arraigadas, las tenían tan fuertes, que él ya sabía que si mataba a 100 miembros, ya habían otros 200 que ya habían creído en el libro de Mormón, ¿verdad? Ya venían, y también que si mataba a su cuerpo, no mataba nada. Ellos tenían la vida eterna. Satanás, bueno,
me encanta ver la actitud de ellos, de los santos, en ese tiempo, porque ellos siempre tenían una buena actitud. En medio de las dificultades, parece que las dificultades los fortalecían más. Y ahí dice que todos tenían un renacimiento espiritual y ellos envidiaban eso, ellos miraban eso y decían, ¿cómo estos santos no tiran la toalla, ¿va? Y dejan de luchar por algo que no los hicieron? Entonces miraban el renacimiento, el fervor espiritual de ellos, ¿verdad? Entonces, y Brigham Young fue llamado, ¿cómo es, verdad? El presidente José Smith fue llamado para sacar a luz el evangelio, para restaurar el evangelio, restaurar los poderes del sacerdocio, pero este hombre iba a enfrentar otras cosas muy difíciles y que por eso tenía que tener el temple y el carácter del presidente Brigham Young. Fue muy valiente, fue de carácter firme, defendió el territorio y ahí se cumplió la promesa cuando él dijo, aquí se construirá el templo de nuestro Dios, y ahí está el templo de nuestro Dios en el lago Salado, ¿verdad? Hermana, al presidente Brigham se le compara como el Moisés moderno, porque logró él llevar... Y llevó el éxodo, él dirigió el éxodo, sí. Igual que el éxodo de los israelitas, iba Dios cuidándolos de día y de noche, ¿verdad? Hermana. Satanás quiso detener la piedra cortada, no con mano, que rodará, ¿verdad? Y cubrirá el mundo, y no puede, ¿verdad? Fue un éxodo en extrema pobreza y sufrimiento, pero el Señor nunca los abandonó, ¿verdad? Ese gobernador que le hizo tanto daño a la iglesia, me pongo a pensar cuando el presidente Wilford Woodruff dijo, no se debe de hacer la obra del templo por ese hombre. Yo me asusté cuando yo lo leí en el manual, ¿verdad? Y dije, ¿hasta qué punto el Señor vio la maldad en este hombre, ¿verdad? Que se dijo que se iba a hacer, pero al debido tiempo. El Señor sabe cuándo. Enfrentaron gran oposición temporal, ¿verdad? Y espiritual. Pero ahora centrémonos en nosotros, porque nosotros también estamos edificando el reino de Dios sobre la tierra. ¿Qué tipo de guerra estamos enfrentando nosotros? Hermana Romero. Hermana, ahorita las enfermedades, esta pandemia, o sea, y también la violencia está a nivel mundial y quizás nosotros no estamos sufriendo persecución ni nada de eso, pero donde hay violencia, imagínense que ayer hubo unos jóvenes que asesinaron en el acto. El joven de un car wash, el joven es miembro de la iglesia, entonces la violencia está llegando, aunque no como en esa época que perseguían directamente a los santos, ¿verdad? Pero sí a las personas que tienen sus empleos, que tienen sus negocios. Entonces, la violencia, las enfermedades, el desempleo, o sea, estamos pasando... Todas esas, hermanas, son las pruebas que estamos pasando. Exacto. Sí. Pruebas y pruebas. La pandemia, hemos estado confinados, aislados, hemos visto muertes masivas, sí. Le tenemos terror al virus. Bueno, hemos tenido el desempleo, la economía de los países. Bueno, tantas cosas. Son pruebas que estamos pasando. Pero hay una guerra contra nosotros. Vamos a leer en Efesios 6. La guerra espiritual contra 6:12. Sí. Efesios 6:12. ¿Quién me quiere leer Efesios 6:12? Efesios. Vamos, ¿de qué debemos cuidarnos? ¿De qué debemos defendernos? Sí, tenemos pruebas. ¿Sí? El 12 dice, ¿no? Sí, el 6, capítulo 6, versículo 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes.
Entonces nuestra lucha dice que no es contra sangre y carne, sino que contra principados, potestades, se imaginan. De la maldad. Satanás no quiere volar nuestro testimonio, volar nuestra espiritualidad. Satanás quiere destruir todo lo que hemos logrado en nuestra vida. Y hermana, ¿sabe dónde está todo eso, hermana? Eso está en la tecnología. Si vemos que la tecnología es para bien y para mal, y los jóvenes ahorita en la tecnología se están yendo mucho para mal. Hermano, pero bueno, está bien. La guerra de Satanás feroz contra nosotros. Está bien. Pero el Señor nos ha dado la forma como defendernos. Nuestro hogar. Él no dice que nos va a quitar las pruebas y las dificultades. Él no dice que los gobiernos no van a dejar de ser corruptos. Siempre. Leemos en Doctrina y Convenio, leamos 88-91 de Doctrina y Convenio, lo que dice. Léame, patriarca, por favor, 88, un versículo, 88-91. $88.91. 88-91 dice: y todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo el pueblo. Estamos atemorizados. La conmoción no va a terminar, la conmoción va a aumentar, ¿verdad? Por eso el Señor nos ha dado las armas con que debemos protegernos. Leamos ¿cómo se llama? En Efesios 6, del 13 al 18, los consejos que el Señor nos da para defendernos de las huestes. Efesios, ¿qué? Del 13 al 18. Se la leo. Ok, léamelo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo podemos lograr todo eso? Patriarca Robledo, ¿cómo podríamos lograr todo lo que acaba de leer? Cubrirnos con la armadura y tener en nuestra mano la espada de la redención. Dice que leyendo en el libro de Mormón, dice que para proteger a los necesitas de los monitas hacían fortificaciones, hacían en sus casas, dice, alrededor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, poner fortificaciones dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa, para que todos los dardos de Satanás no puedan entrar en nuestra familia. Es la manera. ¿Y cómo lo hacían ellos? Ellos lo hacían con ayuno, con oración, ayuno, para que el Señor los pudiera ayudar. Dice que si nosotros vemos estas cosas, el Señor nos va a ayudar para podernos salvar de los dardos del enemigo. Sí, también. Hermana, el estudio de las Escrituras también es bien importante, porque allí aprendemos, ¿verdad? Qué es lo que el Señor desea de nosotros, y seguir los consejos, o sea, del profeta, de nuestros líderes, también son cosas importantes que nos ayudan a forjar esa armadura que el Señor ha prometido. Es cierto.
La verdad, hermanos, es que nosotros, la guerra contra nosotros está. Satanás quiere destruir la juventud, Satanás quiere destruir los hogares, Satanás quiere destruir los matrimonios de la iglesia, especialmente porque son los matrimonios que están sellados con el espíritu de la promesa y él quiere detener que obtengan esa promesa. Se han sellado con una promesa de vida eterna, volver a vivir con Dios. Y él quiere detener todo eso, él quiere sacarnos de la senda de nuestro convenio a como de lugar. Pero en la clase de Ven, Sígueme de esta semana hablaba de permanecer en lugares santos. Permanecer en lugares santos no es estar en el metidos en la iglesia y estar en el templo, también es nuestro hogar. Y ahorita que estamos en esta situación de pandemia que tenemos que permanecer bastante en nuestro hogar, debemos de tener, nosotros guardamos los mandamientos y nosotros vivimos vida digna, nuestra casa va a ser un lugar de santidad. Este cuarto donde yo estoy, en mi cuarto donde está mi escritorio, donde están todas mis escrituras, yo leo demasiado. Entonces, este cuarto, aquí oro, aquí hablo con Dios, aquí le pregunto a Dios, le pido sabiduría cuando tengo que tomar una decisión. Aquí he llorado, cuando he orado a Él y he tenido alguna dificultad en la que he tenido que hablar con Él. Para mí, este es mi lugarcito santo, ¿verdad? Y en cada casa debe haber. Yo les invito a que hagan de su casa un lugar santo donde Satanás no puede entrar. No le den a sus hijos celulares porque es un arma muy peligrosa en las manos de Satanás para destruir a sus hijos porque todavía no entienden ellos ciertas cosas. Nosotros porque somos adultos las podemos comprender, pero cada hogar de un santo de los últimos días es un lugar santo. Que en nuestra casa tengamos un lenguaje sano, que todo lo que miremos en la televisión o en Netflix o lo que sean cosas que no dañen nuestra compañía del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hagamos de nuestra casa un lugar santo. También otra de las cosas es que tengamos una unión entre la familia. Ha llegado el momento en que el Señor sabe por qué nos ha confinado en los hogares, nos ha alejado del bullicio del mundo, porque habían hogares que ni se miraban, y que cuando los esposos llegaban iban a ver televisión, a ver deporte, y no importaba. Los ha tenido en la casa, los esposos ahí, para que tengan... Es como un colador. Muchos matrimonios están destruidos, ¿verdad? Pero los que no se destruyeron, hay que cuidarnos, hay que ser uno, hay que orar con los hijos, hay que orar con la familia, hay que amarnos y apoyarnos, porque así Satanás no nos va a destruir. Satanás puede destruir a uno con facilidad, pero si todos estamos así, no nos destruye. Máxime, si leemos las escrituras, si hacemos todo lo que es el presidente Bruce L. Nelson, como dice que prevalezcamos en Jesucristo en nuestra fe, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Que solo le voy a hacer una pregunta al hermano Juan Ramón. ¿De qué manera nos puede ayudar el tener un testimonio de las enseñanzas de los profetas de Dios a vencer a Satanás? ¿De qué manera nos puede ayudar? El tener un testimonio como el que usted está obteniendo para vencer a Satanás, de las enseñanzas. Ahorita estamos con las enseñanzas del presidente Brigham. Bueno, de repente, ¿verdad? Se nos presenta por lo menos, digamos, un problema. Que el problema nos va a conllevar a situaciones incorrectas o situaciones de problemas serios. Entonces nosotros inmediatamente, pues, nosotros abocamos al Señor, pedimos sabiduría, pedimos que nos ayude en ese momento, para que nos ayude a discernir, a pensar para lograr evadir aquel problema que nos puede conllevar a algo
o que nos saque de nuestra casilla, ¿verdad? Entonces usted piensa que la oración le va a ayudar a vencer a Satanás, que por lo Claro que sí, claro dardo que sí, envenenado en su contra. claro que sí. Claro que sí. Bueno, el estudio de las escrituras le va a ayudar, hermano Juan Ramón, porque yo sé que usted está comenzando con esto. El estudio de las escrituras lo va a llegar a tener una fe inquebrantable en Jesucristo. Hermana, Se permítame. va a profundizar su fe en Jesucristo y en nuestro Padre Celestial. Hermana, yo digo que lo que usted está diciendo, por ejemplo, yo leo las escrituras casi todos los días. Todos los días leo un versículo, estoy leyendo una cosa, estoy leyendo la otra, y eso es la fortaleza que me da a mí, porque al salir de mi casa yo sé que voy protegido. Desde ahí yo ya sé que el Señor me va protegiendo donde quiera que vaya y que todo lo que haga me va a salir bien. Y la oración, al salir... Usted tiene oración es su, ¿cómo le dijera? Lo que usted cree que con la oración usted va a poder cuidar su testimonio, porque tiene una gran fe en que Dios contesta su... No, claro que sí, porque la oración vence cualquier índole de situaciones que no son correctas. Y el demonio, aunque nos esté tirando dardos, ahí hay un alto, ahí hay un poder, ahí se detiene. Compártalo, hermano, compártalo. Comparte su testimonio de la oración. A alguna persona le va a ayudar usted. Lo he hecho en varias ocasiones. Va a vencer a Satanás. Lo he hecho en varias ocasiones. Usted les ha compartido su testimonio y ha logrado algo en esas personas. Así es. Hermano Víctor, para terminar, ¿qué sentimientos experimenta usted al saber que el Señor nos ha dado la forma de tener firme nuestro testimonio? Bueno, los sentimientos que yo siento es de que realmente es un Padre misericordioso que nos ama tanto, que realmente no quiere que ningún hijo se pierda, ningún hijo no vaya donde Él quiere que estemos. Y realmente nos pone todas las herramientas, nos pone todos los medios, simplemente que nosotros realmente, en mi punto de vista y que me ha pasado a mí, muchas de las veces yo me he tenido que humillar a mí mismo, porque muchas de las veces nosotros tenemos a veces pues no comportamientos, sino a veces pensamientos que muchas de las veces no lo dejan a uno avanzar completamente como persona. Y realmente yo en las escrituras y las enseñanzas que yo he estado leyendo, realmente a mí me ha ayudado demasiado, porque muchas de las veces nosotros queremos hacer todo perfecto. En mi caso, yo trato de hacerlo mejor. Y a veces, por tratar de hacerlo mejor, no me doy cuenta que soy un imperfecto completamente también, ante los ojos del Señor. Porque uno, por eso, ahora que yo estuve leyendo y diciendo, santos de los últimos días, comprendí la palabra que era santo de los últimos días, y realmente nos llaman así y nos cataloga nuestro Padre Celestial, porque dice la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces estamos haciendo todo el esfuerzo por quitarnos todo lo que nos estorbe para llegar al lugar donde nuestro Padre Celestial nos quiere tener. Y realmente ahí es donde cae que nosotros reconozcamos todos los defectos y tratemos que luchar contra ellos mismos. Primeramente nosotros, para que nosotros completamente nos cambiemos, nos fortalezcamos y podamos ayudar a otras personas que probablemente, así como usted le pide al hermano Juan Ramón que comentes, que dé su testimonio de la oración, muchas veces nosotros vamos a dar testimonio de las cosas que a nosotros no nos dejaban avanzar para ser una mejor persona realmente. Sí, qué bueno. Usted está agradecido con Dios, ¿verdad? Mucho, mucho agradecido.
Todo nos ha costado nuestro testimonio y mucho trabajo, ¿verdad? Yo quiero explicarles a ustedes, ¿verdad?, que en agosto del 2005, el, el presidente Hinckley nos pidió que leyéramos el libro de Mormón de agosto a diciembre, y lo teníamos que terminar el 31 de diciembre. Y nos prometió, ¿verdad?, que tendríamos una porción extra, ¿verdad?, mayor del Espíritu del Señor en nuestra vida. También nos prometió que tendríamos se fortalecería la resolución de guardar los mandamientos de Dios. Y también nos prometió que tendríamos un testimonio más fuerte de Jesucristo. Yo lo leí y toda la iglesia respondió a ese llamado del profeta de leer el libro de Mormón. No sé si alguno de ustedes participó en eso, ¿verdad? Creo que alguno de ustedes participó, que leyó el libro de Mormón y que lo leímos antes del 31 de diciembre. Yo nunca voy a olvidar esa experiencia porque era una época en que estábamos atravesando en mi familia situaciones difíciles y todos nos aferramos a leer el libro de Mormón. Yo iba a la casa de mi hermana y yo miraba todos los libros con el separador del libro por donde iban, pero estaban todos los libros y todos estábamos leyendo, ¿verdad? Y teníamos unas pruebas en nuestra vida. Y me acuerdo que el 31 de diciembre hicimos una reunión de familia. Somos bastantes porque casi toda mi familia es miembro de la iglesia. Hicimos una reunión como casi de 40 personas el 31 de diciembre, con todos los niños y toda la familia. Recuerdo que hasta lloramos, ¿verdad? Pudimos sentir esa porción más extra del Espíritu en nuestra vida, que nos fortaleció, que nos hizo que nos comprometiéramos más con Dios y que cuidáramos la senda, el lugar que tenemos en la senda de los convenios. Y fue maravillosa esa noche en la que pudimos reconocer la bondad, la misericordia de Dios en la vida de nosotros. Nos hicimos promesas cada uno, hicimos promesas a Dios de no fallarle, de seguir adelante, de ser obedientes. Muchas promesas hicimos a Dios esa noche. La pasamos muy bonita después de que habíamos tenido unas pruebas muy difíciles. Yo testifico, ¿verdad?, que cuando el profeta nos hace una promesa, es verdadera y se cumple porque es la palabra de Dios. Espero que esta introducción a este libro les ayude a reflexionar, a pensar en sus vidas, en las promesas que Dios ha hecho y que ustedes pueden hacer realidad y que pueden convertirse ustedes en la mejor versión de ustedes mismos, ¿verdad?, con la ayuda divina. Sean siempre fieles, como dice el himno número 5, que seamos valientes y fieles al Rey, ¿verdad? Ese es mi himno favorito, por eso. Y la verdad, todo lo que hemos hablado hoy, hemos testificado, yo testifico también que es verdadero, ¿verdad? Dígame. Hermana, yo quiero hacer una remembranza de algo que me ha llamado mucho la atención de Joe. Después de que muere el presidente, después de que muere José Smith, muchos testigos observaron que el presidente Joe resplandecía y se escuchaba como el profeta José Smith. Sí, mientras hablaba, cual fue una poderosa manifestación de aprobación divina. O sea, que imagínense que de aquel tiempo a prácticamente yo también soy una de las personas que me ha llegado a esa parte, pues, ¿verdad? Es que entre ellos, recuerde que hay debilidades en los hombres, ¿verdad? Y ellos eran hombres comunes y corrientes que tenían sus debilidades y muchos de ellos querían llegar a ser el profeta, como Sidney Rigdon, que habían
estado con el profeta desde el principio y entonces había algo ahí, ¿verdad? Que todos querían, pero el Señor eligió aquí, porque el Señor, la iglesia es de orden, tiene el apóstol de mayor antigüedad, es el sucesor. En este caso ahorita, si el presidente Nelson falleciera, ¿quién va a ser el presidente de la iglesia? Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién va a ser? A ver si ¿quién es el presidente del quórum de los 12? No se ¿Ah? agarró en curva. En funciones ahorita está el presidente Ballard, pero el presidente Ballard es presidente en funciones. El presidente del quórum es el presidente Ox, por lo tanto, el Ajá. sería, Sí. ¿verdad? Porque el presidente Ballard es presidente en funciones, mientras el presidente Ox está en la primera presidencia. Bueno, hermanos, espero que mi clase les haya ayudado un poco y que ojalá que sigamos mejorando en nuestro estudio y aprendiendo todos. Y yo con ustedes aprendiendo también para poder enseñarles. Y que espero que la clase les haya gustado y les haya edificado y les haya ayudado a pensar en que queremos ser mejor y tener un testimonio más potente y más firme. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Hermana Ana, Sí, dígame. realmente muy bonita y edificante la clase, ¿verdad? Y hablando de lo que usted decía hacia del amor hacia nuestro Padre Celestial, cuando voy al templo yo me siento tan feliz y agradecida y tantos defectos, tantos que uno tiene, ¿verdad? Y cómo siente uno el amor de nuestro Padre Celestial, de su perdón, de su protección, de su, bueno, infinito agradecimiento al Padre Celestial por todo lo que Él nos da. Y a veces uno dice, o sea, somos imperfectos y cometemos errores todos los días. Y entonces uno se enfoca en hacer lo mejor que puede y siempre hay cosas, ¿verdad? Que ahí van, o sea, vamos mejorando y todo, pero ese inmenso amor que nos tiene el Padre Celestial y ese agradecimiento que nosotros sentimos por eso, ¿verdad? Es lo que lo llena a uno y lo ayuda a seguir adelante y, como dice la Escritura, a perseverar hasta el fin. ¿Sí? Como dice que no olvidar las promesas ayuda a perseverar hasta el fin. Entrar a la casa del Señor es, bueno, yo soy obrera del templo y soy obrera desde que el templo comenzó, desde el primer día. Y yo estuve 7 años hasta la pandemia y ahorita comenzamos de nuevo. Y yo puedo testificarles a ustedes que cuando yo llegué ahí, yo sentía que yo iba a servir al Señor porque, como le dijera, iba con una idea equivocada, no equivocada, pero sí como yo iba a servirle, según yo, él necesitaba mi servicio, y no era así. Con el tiempo fui cambiando, pero es que ahí se recibe el poder de lo alto, y fui cambiando a volverme tan humilde, y tan humilde que mi trabajo más bien yo decía, ay no pago nada con lo que hago. Y mi fe, de pronto mi hija me dijo que no me reconocía, como tenía una fe inquebrantable. Y la tengo actualmente. En medio de las tormentas yo no tengo miedo, yo tengo fe. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, yo no tengo miedo. Porque la fe quita el temor. Y eso lo adquirí en el templo. En el templo, ¿verdad? Yo una vez miré a un señor que era obrero del templo y a él le tocaba ir los sábados, pero no, sábados que iba y sábados que no iba. Entonces un día el presidente del templo lo llamó y le dijo, hermano, lo vamos a relevar. Yo me enteré de la historia porque yo estaba en la oficina, yo trabajaba en registro, y el presidente del templo, cuando el hombre salió de su oficina, el presidente tenía lágrimas en los ojos y me dijo, hermana, venga, y me contó la historia. Entonces, este hombre lo llamaron y le dijo al presidente, hermano, lo vamos a relevar, porque usted hay sábados que viene y sábados que no viene, y no podemos estar así.
hay veces que el sábado tenemos mucho trabajo y usted no viene. Y el hombre le dijo, presidente, no vengo sábados que vengo, sábados que no vengo, porque los sábados que mi jefe me dice que me quede trabajando, me tengo que quedar trabajando. Entonces el presidente le dijo, bueno, entonces usted no puede trabajar en el templo porque tiene que trabajar. Entonces él le dijo, por favor, no me releve, le dice, voy a dejar mi trabajo. Y cuando me lo estaba contando, yo estaba llorando, ¿verdad? Porque me dio tanto pesar que ese hombre le dijo, no me releve, mejor voy a dejar mi trabajo. Y él pues no puede dejar su trabajo porque no va a conseguir un trabajo tan fácil. No, le dijo, sí lo voy a dejar, porque cuando el Señor me dice, yo digo al Padre, Padre, necesito esto, y Él dice, heme aquí. Entonces no me releve, y lo rogó, y dejó el trabajo, y se dedicó a ir todos los sábados. Y yo tengo un testimonio, ¿verdad? De si alguno quiere servir en el templo, muy bien, todo lo que pueden obtener, todo, como su fe va a crecer, como su determinación de guardar los mandamientos va a crecer, como ahí se recibe esa paz que realmente, como dicen las escrituras, quita el miedo, quita el temor, ¿verdad? Es una paz que como, no sé, me ha llevado a obtener otros dones, además de la paz, ¿verdad? Como la longanimidad, ¿verdad? Que no es fácil obtenerla, pero poco a poco he trabajado en ella, he trabajado, y que lo estoy logrando, ¿verdad? Para tener templanza, para tener longanimidad, porque la longanimidad es más que la paciencia. Y ahorita en la pandemia, yo digo, la paciencia es bien difícil, pero la paciencia no se rinde, la paciencia no se resigna. Entonces hay que tener paciencia. Perdón que me pasé tanto, pero no sé, perdónenme, me pasé mucho tiempo. Bueno, no, está bien, hermana. De todos modos le agradecemos por la clase, muy buena clase. Muchas gracias, hermana. Y vamos a prepararnos entonces para el próximo domingo. ¿Y cuál es la que toca el próximo? Próximo domingo vamos a estar analizando el misterio de Brigham Young. Capítulo 1. Y vamos a capítulo 1. Sí. Yo se los voy a mandar ahí en el grupo para que lo tengan ahí listo. Y igual, ¿verdad, hermana? Vamos a hacer una reseña y vamos a estar ahí preparados, ¿verdad? Ok, ¿está bien? Muy bien. Entonces, hermanos, pues ya es todo por hoy. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario antes de finalizar este día del club de aprendizaje? Sí. ¿Todos estamos bien? Todo excelente, excelente la clase. Muy bien. Estuvo buenísima, hermano. Okay. ¿Tienen una pregunta que deseen hacer, que les haya quedado alguna duda? No, ¿verdad? Pregunta, comentarios, sugerencias para la próxima clase. Una sugerencia también, pueden hacer sugerencias. Acordémoslos, hermana, que estamos empezando a ver ¿verdad? La historia de lo que fue Brigham Young y nos falta mucho que recorrer, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir aprendiendo más y más y más. Que esta solo era la introducción. Correcto, pero nos falta mucho. Ahorita solo es que imagínense la introducción y cuánto aprendimos de las promesas. Hoy aprendimos de las promesas y de cómo podemos hacer crecer nuestro testimonio. Hermanos, eso lo que aprendimos hoy acerca de cómo el presidente Brigham Young trajo a los miembros de la iglesia por ese difícil camino, yo lo comparo con mi esposa y conmigo cuando venimos desde Honduras en el 96 y tardamos 2 años para venir aquí a los Estados Unidos. Y como siempre nosotros teníamos el testimonio de la iglesia, veníamos con nuestras investiduras, el Señor nunca nos desamparó.
en todos esos 2 años, hermano, el Señor nos puso ángeles que nos decían por dónde venirnos. Nos puso miembros de la iglesia y no miembros de la iglesia que nos apoyaron y nos guiaron en ese camino, hermanos. Yo doy testimonio, mi esposa no está aquí porque ella está enferma, ¿verdad? Pero doy testimonio de que es igual. Si en ese camino, hasta un hermano mío me dijo, ¿para qué te vas? Es una aventura, que vas allá, no sabes ni qué va a pasar. No, es que yo siento en mi corazón, sentimos de que el Señor nos va a guiar y nos va a llevar a ese camino. Usted hermano, es hermano con él, ¿no? No, a eso voy, hermana. Fíjese que gracias a Dios por todo el camino que pasamos, en toda esa trayectoria, llegamos, gracias a Dios, aquí a Denver, Colorado. El Señor pone sus caminos, sus designios. Y llegamos aquí por ese propósito y conocimos al hermano Víctor y le invitamos a la iglesia. Y desde hoy en día él ha estado firme en la iglesia desde ese entonces. Y hemos aprendido de él mucho, bastante también. Un día vamos a hacer una reunión solo para como un juego, para conocernos, para saber. Sí, sería magnífico. Yo no sabía, yo creía que ustedes dos eran hermanos. Pues somos Hermanos de la iglesia. Sí, pero hermanos. Pero casi ya somos hermanos también. Casi, pero como... Bueno, entonces un día vamos a hacer un juego. Ese día no vamos a tener clase, ustedes lo van. Vamos a jugar a conocernos. Exacto. Antes de nosotros, que de repente la vida de ustedes nos pueden inspirar algo bueno también, ¿verdad? Hasta fíjense que un hermano de la iglesia aquí, cuando estuvimos aquí, dije, ¿por qué no escriben un libro de su trayectoria? Lo que les pasó, su historia, y a lo mejor lo vamos a escribir porque fue un milagro el estar aquí, hermana. Un milagro verdaderamente de Dios. Hermana, ¿sabe que ya hay una fecha donde vamos a, cada uno de nosotros, si no se acuerda, con el patriarca quedamos que en la primer clase de agosto vamos a escribir un libro como si fuera una... ¿Cómo mencionó? Como un diario de cómo nosotros conocimos la iglesia y nos convertimos. Y en ese diario sería bueno que tomáramos eso como clase para conocernos, porque cada uno de nosotros va a escribir y va a dar prácticamente su testimonio, y aparte nos va a dar a conocer todas las experiencias que ha vivido y que ha enfrentado en el haber conocido a la iglesia y cómo conoció a otras personas. Ese sería bonito, tomar eso como juego y clase. Todos nosotros sabemos que al conocer el Evangelio nos cambió la vida. Sí. Antes y después, díganme, si no es así. Sí. Yo tengo mi vida antes y después. Yo conocí el Evangelio en 1998. Pero tuve la experiencia buena de que en cuanto me acababa de bautizar vino el presidente Hinckley a Honduras por lo del Mitch y conocí a un profeta de Dios ahí en el estadio. Entonces yo pude sentir al verlo desde la gradería que era un profeta. ¿Entiendes? Son cosas que a uno le fortalecen para crecer. Sí. Entonces, ¿qué le parece si el día 5 de septiembre vamos a hacer ese juego y esa presentación? Está bien. ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces tienen que empezar a escribirlo. Ya estamos escribiendo. Bueno, hermanos, pues vamos a terminar para que no se nos haya hecho largo. Muy interesante la clase y les damos las gracias a todos. Y para concluir, vamos a terminar con una oración. Y esa oración se la vamos a pedir al hermano Juan Ramón. Muy bien. Bueno. Okay.
Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día de reposo tan maravilloso que nos ha dado, donde este día ha sido de gran enseñanza, de gran aprendizaje, donde los hermanos que tienen más conocimientos nos han enseñado a aprender mucho más. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Te damos gracias porque nos cubres día con día. Nos cubres en la entrada y nos cubres en la salida. Gracias por conocer este evangelio que es maravilloso, Padre. Gracias por conocer la iglesia de los santos de los últimos días, que sabemos que es verdadera y que los 4 libros canónicos son verdaderos, y yo confieso que son verdaderos porque haber conocido la iglesia ha sido lo más maravilloso que he conocido, Padre. Te lo dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Buenas noches A todos. Que la Buenas pasen. noches a todos. Saludos a la hermana Sonia. Gracias. Yo le mando Y saludos. a la hermana Mari, no está la hermana Mari, ¿verdad? Ni la hermana Mari. Nastia, faltan muchos. Nastia. Ajá. Falta Sonia, la hermana de Omar, Ajá, pues Daniel. está enfermita. Hermana Hermana Leticia. Leticia, Jonathan, Ay, Maylin, la hermana. Leticia ha estado enferma. Ha estado delicada de salud, la hermana. Hermana Leti. Sí. Oh, le mandamos bendiciones y hay que orar por ella. La hermana Sí. Luz, hermana Orellana, su hermana. Sí, ella me dijo que ella es mi amiga. Ella me escribió y me dijo que iba viajando de aquí a San Pedro, no sé por qué emergencia, y que no se iba a poder conectar. Ah, ok, no, pues de todos modos, para todos esos hermanos, esto va a quedar ya grabado. Y vamos a poner ahí para que en un momento, si ellos gustan verlo, pueden ir, ya mandé un link del canal, donde pueden también estar viendo ya las noches de hogar. Y cualquier cosa que ellos se pierdan, lo pueden ver ahí de repetición. También las clases que siguen. para que no tiene ganas de hablar. Y también que no se les olvide que para el día 5 de septiembre vamos a hacer ese ejercicio también de anotar en nuestro diario de cómo conocimos la iglesia, ¿ok? Bueno. Buenas noches. Hasta luego, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Hasta luego, hermano Juan Ramón. Hasta luego. Saludos a familia Sonia. Robledo, Saludos a hermana Sonia. Orellana. Adiós. Adiós, hasta luego. Yo les doy sus saludos. Bueno, bendiciones. Dios.